¿Cuánto saben que nosotros los humanos no podemos sanar a nadie? ¿Cuántos saben que el sanador es Jesucristo? Que solo Él puede hacer milagros. Amén. Yo mismo no puedo hacer nada por nadie, pero Jesucristo sí. ¿Cuántos creen que Jesucristo sí lo hace? ¿Cuántos creen que Jesucristo sí lo hace? Yo quiero leer una porción de las Escrituras en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Debe de entender que Dios te conoce y Él sabe tus dificultades, conoce tus luchas, sabe tus enfermedades, y Él te ha reunido en esta noche para cambiar tus lamentos en baile. Jesucristo es el Señor de Guatemala. Dilo, Jesucristo es el Señor de Guatemala. Isaías 55, 11. Si el sonidita me ayuda, sonidita, ayúdame ahí, dale un poquito más al monitor. La palabra de Dios dice lo siguiente, la leemos en el nombre de ¿quién? De Jesús. Y dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Di conmigo: hasta hoy. Hay cosas que hoy en el nombre de Jesucristo van a tener final en tu vida. Hay enfermedades que el Señor la puede remover esta noche. Él es el obrador de los milagros. Quiero que cada enfermo escuche esto antes de predicar. La sanidad no es arte mágica. La sanidad viene por fe. Y la fe solo viene escuchando la palabra. Así que puedes estar aquí y pasar 3 días allí, pero si no le pone atención a la palabra, no habrá fe en tu corazón. Y donde no hay fe, no hay milagros. Así que préstame atención. Por unos 15 minutos, escúchame. Miguel, todo que escuchen. Ahora mismo presta atención. La fe viene a través del oído. Tienes que escuchar lo que voy a predicarte. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo dije y será prosperada para aquello para lo cual la he enviado. Cuando tú lees la Biblia, está leyendo un libro inspirado por el Espíritu Santo. Así que la Biblia es palabra de Dios. Es la voz de Dios escrita para nosotros. Aquí en la Biblia está revelada la perfecta voluntad de Dios para ti y para mí. Cuando tú lees las Escrituras, no necesitas escuchar una voz audible que te confirme la Biblia. Una vez yo le dije a Dios algo y Dios me dijo: ¿por qué me pide confirmación de lo que ya yo escribí? La Biblia es la palabra de Dios para nosotros. Y el Espíritu Santo se aseguró de poner en las Escrituras las palabras que tú necesitas para vivir una vida plena en Cristo Jesús. Una vida de libertad, una vida sana. Como dice las Escrituras: amado, deseo que sea prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, y que tengas salud. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos que es la voluntad de Dios? Porque lo dice la palabra de Dios. Y todo lo que está en la palabra de Dios es la voluntad de Dios
para nosotros. ¿Alguien lo puede creer? Pero es importante que entienda un principio. En el reino de Dios, las cosas caminan por fe, no por vista. Se recibe por fe. De hecho, la Biblia dice: justificado pues por fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. La salvación se recibe por fe. El Espíritu Santo se recibe por fe. La sanidad se recibe por fe. Y la Biblia dice que lo que no es de fe es pecado. Así que en el reino no caminamos por vista. En el reino de Dios caminamos por fe, no por vista, no por sentido, no por sentimiento. En el mundo natural, las personas caminan por lo que sienten, por lo que ven. En el mundo la gente tiene que ver para luego creer. Pero en el reino de Dios no es así. Primero creemos para luego ver, luego sentir y luego recibir. No puedes esperar que el síntoma desaparezca de tu cuerpo, que la enfermedad se vaya, para tú creer que Dios te ha sanado. Tienes que creer por la palabra que Dios te ha sanado y que hoy es el día de tu liberación, de tu sanidad. Dios quiere liberarte en 3 áreas: en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Hoy el Espíritu Santo está aquí con nosotros. ¿Por qué lo creo? No porque lo siento, sino porque lo dice la Biblia. Y tienes que creer lo que dice la Biblia, porque ese es el método y la forma en la que te conecta con el poder del Espíritu Santo de Dios. Alguien diga aleluya. Miles de personas están atados, están ligados y viven una vida de opresión, no porque sea la voluntad de Dios, sino por falta de conocimiento. El diablo es más diablo donde no saben que él es diablo. Es decir, él trabaja en la oscuridad y él se aprovecha del desconocimiento de mucha gente para que vivan una vida atada, una vida enferma, una vida en pobreza, una vida en miseria y en atadura. La gente perece por falta de conocimiento. Las Escrituras nos muestran que es la voluntad de Dios que tenga salud, que tenga vida y que prospere en todas las cosas. Algo importante que debe de saber, tú que estás pasando momentos difíciles, depresión, angustia, o que siente ataduras, enfermedades, diversos males que esté experimentando, lo primero que debe de saber es bien claro: la enfermedad que tú tienes no vino de Dios. La enfermedad no es de Dios. El carácter de Dios no es enfermar, no, es sanar, liberar. Cuando Jesús estuvo en la tierra, sus acciones, sus actitudes y todo lo que hizo reveló la voluntad de Dios para la humanidad. Jesús vino para mostrarnos cuál era la vida que Dios quería que tuviéramos. Él es el revelador de la perfecta voluntad de Dios. Así anduvo Jesús manifestando la voluntad de Dios. Hay 2 versos que quiero compartir contigo que afirman mi declaración. Dios no quiere que estés enfermo. La enfermedad no viene de Dios. En Hechos 10:38, el apóstol Pedro, hablando en la casa de Cornelio, él le declara a los gentiles, italianos, romanos, y le dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió a Jesús para que hiciera su voluntad, sanando los enfermos.
Aleluya. Aleluya. Para hacer que todo el que esté oprimido por el diablo fuera liberado. Todas las sanidades, todos los milagros que Jesús hizo cuando caminó en la tierra, esas enfermedades no las puso Dios en la gente. Aquí Pedro dice que la puso el diablo, pero que Cristo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. El segundo verso que prueba esto está en 1 de Juan 3:8, que dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Para eso vino Cristo, para darnos vida, para darnos luz, para mostrarnos el camino, para darnos salvación, para darnos sanidad. Jesucristo vino a deshacer, a romper las obras del diablo. Jesucristo vino a este lugar a deshacer el cáncer, a deshacer la ceguera, a deshacer las enfermedades, a deshacer los tumores. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, es importante que entienda esto. ¿Cuál es el medio que Dios usa para sanarnos, para liberarnos, para darnos paz, para darnos la vida que Dios quiere que tengamos? ¿Cuál es el medio? Si yo quisiera enviar para la capital de Guatemala algunos sacos de arroz, de frijoles, de no sé cómo ustedes le llaman, comida para Guatemala, necesito un medio. Puede ser un camión, una troca, un bus o un avión, pero necesito el medio. Y ahí es donde tenemos que entender cuál es el medio que Dios usa para llevar a tu vida salvación, sanidad, milagro y liberación. Sigo paro. Ese medio es la palabra. La palabra de Dios es el medio que Dios utiliza para transportar la salvación, la sanidad, la liberación, lo que necesitas. Alguien alaba a Dios. La palabra es el transporte de la unción. La palabra es lo que transporta la salvación y la sanidad. Sigo paro. La palabra es el medio que Dios utiliza para libertarte. Fue el medio que Dios usó para crear el universo, para crear el mundo. Por su palabra fueron hechos los cielos, la tierra y el ejército de ellos por el aliento de su boca. Todo fue creado por la palabra. Cuando Dios quiso sol, dijo sol, y la palabra creó el sol. Aleluya. Y hay ejemplo bíblico en Mateo capítulo 8 verso 6. Las escrituras dicen: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra, ¿con qué? Con la palabra echó fuera los demonios y sanó todas las enfermedades. Isaías 55. Isaías, el verso que leímos, Isaías 55:11, dice: porque yo envío mi palabra, y mi palabra que sale de mi boca no tornará a mí vacía. La palabra es la que ejecuta la voluntad de Dios. Cuando Dios habla, la palabra actúa. Pero esa palabra no solamente es sonido con oxígeno, con aire. Esa palabra es una persona. Juan capítulo 1 dice: y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y ese verbo era Dios. La palabra en el griego, en Juan, es logo. Y logo es la expresión del pensamiento, es la expresión de la voluntad de Dios. Así que Jesucristo es la expresión de la voluntad de Dios en la tierra. Él envió su palabra. La Biblia dice: y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. En el Salmo 107 está más claro todavía.
Dice la escritura en el Salmo, dice que estaban enfermos, sigo paro, afligidos, llegaron a la puerta de la muerte, pero clamaron a Dios y Él envió su palabra, y la palabra los sanó y los libró de sus ruinas. Aleluya. Él envió su palabra. Israel había desobedecido, estaba en ruina, estaban enfermos. La Biblia traducida al hebreo dice que expulsaban la comida por la boca, no podían comer, estaban a la puerta de la muerte cuando clamaron. Y cuando clamaron, Él envió la palabra, y la palabra los sanó, y la palabra lo libró de la ruina, y la palabra lo devolvió de la muerte y le dio vida. Alguien alabe a Dios. Esa palabra está aquí. Esa palabra se está moviendo ahora. Esa palabra está en este estadio. Esa palabra es una persona, Jesucristo, el verbo de Dios, la palabra viviente. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Cuando lees ese salmo puedes notar dos cosas. Número uno, Él envió su palabra, pero su palabra no vino como respuesta a la enfermedad. Y aquí quiero que entiendan. La palabra que Él envió en el Salmo 107 no vino como respuesta a la necesidad, ni vino como respuesta a la aflicción. Vino como respuesta al clamor. Algo que tú tienes que saber: Dios no te va a sanar porque tú lo necesitas. Dios no te va a liberar porque está atado. Dios no está donde están los enfermos. Dios está donde lo están buscando, donde está siendo creído, donde está siendo amado. Dios te va a sanar, no porque estás enfermo, sino porque tú clamas, porque tú oras y porque tú crees a la palabra de Dios. Ellos clamaron. Dios no va a responder a tu enfermedad. Dios va a responder a tu oración, a tu fe, a tu fe. La gente está equivocada. Mucha gente creen que Dios lo va a sanar porque lo necesitan. Si fuera así, Dios viviera en los hospitales. Dios vive a donde lo buscan. Dios se manifiesta donde lo creen. Dios no se manifiesta donde lo necesitan. Dios se manifiesta donde está siendo creído, amado, honrado y buscado. La sanidad vino como respuesta a su clamor. Estaban en la puerta de la muerte, estaban afligidos, estaban enfermos, mas clamaron y Él envió su palabra. Dios envió su palabra. Y hoy tengo en mis manos la palabra de Dios. La voz de Dios está aquí. Y esta palabra hoy está caminando entre ustedes. Alguien diga aleluya. Dije que la palabra está aquí. Mientras yo voy predicando, la palabra está siendo enviada. Alguien tiene que creerla. Alguien tiene que decir: creo a la palabra, a la predicación del varón de Dios. Tu palabra enviaste y ellos se sanaron. Proverbio dice: porque tu palabra es medicina a los que la hallan, a los que la creen, sanidad para tus huesos. El medio en que Dios seca el cáncer, el medio en que Dios crea vista nueva, el medio en que Dios quita tu aflicción, es la palabra de Dios que es creída en tu corazón. Mateo dice que con su palabra echó fuera los demonios, que con su palabra sanó los enfermos. Jesucristo, esa palabra, para esto apareció la palabra. Juan 1 dice: para esto apareció el Hijo de Dios. Y yo digo: para esto apareció la palabra encarnada.
para deshacer las obras del diablo. La palabra está aquí. Jesucristo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Hoy alguien puede recibir esta palabra y recibe sanidad. La Biblia dice una historia que quiero contarle, de una sanidad en Lucas 13. La Biblia dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años, ponga atención, tenía un espíritu de enfermedad. La ciencia, la modernidad, aún iglesias modernas no creen en espíritu de enfermedad. Están tan tecnológicamente que creen que el diablo ya no existe. Pobrecito. Aquí habla de un espíritu de enfermedad. ¿Y qué producía ese demonio en el cuerpo de la mujer? La mantenía encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. El diablo la tenía atada. Oh, gloria a Dios. Hay enfermedades que vienen por descuido de ti mismo, por comer lo que no debe, por no descansar. Pero hay enfermedades, otras que son hereditarias. Esos son espíritus que persiguen el ADN. Pero hay enfermedades que no son naturales, son demoníacas. Es el diablo enfermando a la gente. La Biblia dice que fue el diablo que le puso la sarna a Job, no Dios. Y aquí nos muestran las escrituras. ¿A quién le vas a creer? ¿A la tecnología o a la Biblia? ¿A la modernidad o a la palabra de Dios? ¿A la ciencia o a las escrituras? Las escrituras dicen que este espíritu de enfermedad impedía que ella andara derecha. No se podía enderezar. No había té, no había hoja, no había medicina que pudiera enderezar, porque la naturaleza de la enfermedad era demoníaca y solo el Espíritu de Dios puede liberarla. Pero las escrituras dicen: y Jesús puso la mano sobre ella, y ella se enderezó luego, se enderezó al instante y glorificaba a Dios como alguien en unos 10 minutos va a glorificar a Dios. Aleluya. Y Jesús le dice a los fariseos, a los hipócritas, que no querían que él hiciera milagros. Le dijeron: ¿puedes sanar otro día? Jesús le dijo: escuchen bien, esta hija de Abraham, Satanás la había atado 18 años. No se debería desatar de esta ligadura. 18 años andando torcida por causa de un demonio. Era un demonio que le provocaba que los huesos se le doblaran. Hay muchas personas aquí hoy que su enfermedad, el origen es demoníaco. Tienen un espíritu de enfermedad. Están atados. La tatarabuela murió de cáncer en el seno. La abuela también. La mamá también. Y la hija ahora tiene cáncer en el seno. Eso es un espíritu de enfermedad. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ella estuvo 18 años atada, 18 años enferma. Yo no sé cuántos años lleva sufriendo, con un dolor de cabeza que nunca se te quita, con dolor en tus riñones, con dolor en tus huesos. No sé cuántos meses lleva padeciendo de esa enfermedad. Pero hay algo que me atrae la atención. Ella estuvo atada por el diablo, andaba encorvada y estaba enferma hasta que Cristo le puso la mano. Cuando Jesús le puso la mano, el diablo la soltó. El demonio de enfermedad se fue y la mujer se pudo enderezar. Ese fue un día glorioso. Cuando ella llegó a su aldea, la gente no podía creerlo.
La que salió torcida llegó derecha. La que salió engordada llegó derecha. La que se afligía llegó cantando. Y yo creo que alguien hoy va a llegar a su casa diferente por el poder del Espíritu Santo de Dios. Le puso la mano. Y allí fue que ella recibió la sanidad. Le puso la mano. ¿Sabe, bajito? Yo te puedo poner las manos y nada va a suceder si el Señor no pone la mano sobre ti. No se trata de que un hombre te toque. El poder no está en que un hombre te toque. El poder está en que Jesús te toque. Oh, gloria a Dios. Dios le puso la mano a esa mujer. 18 años sufriendo hasta que entró en contacto con el poder de Dios. Era el verbo, era la palabra. Ahora, ¿sabe algo más importante? ¿Sabe algo? Que con Jesucristo no es como contigo. Que hoy tú estás aquí y es posible que dentro de 15 años te muera. Ya dejaste de estar en el plano natural. Jesucristo no pasa de tiempo. El espacio y el tiempo no lo controlan. Lo que quiero decir, lo que dice las Escrituras: Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que quiero que sepa es que aquel nazareno que caminó en esas tierras polvorientas de las aldeas de Jerusalén, ese mismo Jesús está aquí en esta misma hora. Santo, dije que Él está aquí en esta misma hora. Oh, a veces nosotros decimos: wow, me hubiese gustado estar 2000 años en Nazaret, en Belén, en Judea, en Capernaum, para ver a Jesús haciendo maravillas. Pero alguien escribió: Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso la muerte no lo pudo retener. Al tercer día fue resucitado, se sentó a la diestra del Padre y está aquí ahora por medio del Espíritu Santo de Dios, que hace presencia de Cristo aquí entre nosotros. Amado hermano, amado amigo, oh, esto es una noticia de gloria. Jesucristo está aquí ahora mismo para liberarte, para sanarte y para romper todas esas cadenas. Y le puso la mano y le dijo: eres libre, eres libre. Solo piano suave. Eres libre. Y se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¡Ja! Lo que Dios va a hacer contigo no va a ser mañana, va a ser ahora. Lo que Dios va a hacer contigo va a ser esta misma noche. Él está aquí, envió su palabra y su palabra lo sanó. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Su palabra lo sanó. Y esa palabra está aquí. Marcos 16:19 dice: y Jesús fue recibido arriba y se sentó a la diestra del Padre. Verso 20 dice: y yendo ellos predicaban y el Señor los ayudaba. ¿Cómo? Sí, porque Él es omnipresente. Él está en el trono y está aquí. Dije que Él está arriba y está aquí. Y el Señor era que lo ayudaba. Yo no subí solo a esta plataforma, yo subí con Jesucristo. No importa qué poder de brujo hay en esta ciudad, yo vine con Jesucristo. No importa el diablo que vive en esta ciudad, Jesucristo es el Rey de reyes, el Señor de los señores, el príncipe de los príncipes. Alguien diga aleluya.
Alguien diga aleluya. Jesucristo es el Rey de reyes y el Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el medio que Dios usa para que te levantes de la silla? La palabra. Creo que alguien no está entendiendo. El medio que Dios usa no son mis manos, es la palabra. Es la palabra. Y la palabra llega hasta donde alguien la cree. No importa que tú estés en la última fila, allá está la palabra. Hasta donde llega mi voz, está llegando el poder de Dios. Hasta donde llega mi voz, está llegando la sanidad de Dios. De hecho, ¿saben que hace más de 10 minutos que ya la palabra comenzó a sanar? Hace más de 10 minutos que hay tumores que desaparecieron. Hace un rato que hay huesos que comenzaron a sanar. No, ustedes están esperando que yo ore para sanarlo. No. Hace 20 minutos que ya el Señor está desapareciendo hernia, quite, sanando hueso, abriendo el ojo ciego, abriendo el oído sordo, porque Él es que lo hace.